Creed en sus profetas. Miércoles 30 de junio 2021. Lucas 19. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parábola del dinero. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque ellos pensaban que inmediatamente habría de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues: Cierto hombre de noble estirpe partió a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces llamó a 10 siervos suyos y les dio mucho dinero, diciéndoles: Negocien hasta que yo venga. Pero sus ciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, cuando él volvió después de haber tomado el reino, mandó llamar ante sí a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado. Vino el primero y dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Y él le dijo: Muy bien, buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: Señor, tu dinero ha hecho 5 veces más. También a éste le dijo: Tú también estarás sobre 5 ciudades. Y vino otro y dijo: Señor, he aquí tu dinero, el cual he guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu boca te juzgo. Sabías que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al venir yo lo cobrara junto con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: Quítenle el dinero y denlo al que tiene más dinero. Entonces le dijeron: Señor, él ya tiene mucho dinero. Él respondió: Pues yo les digo que a todo el que tiene le será dado, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Pero en cuanto a aquellos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. La entrada triunfal en Jerusalén. Después de decir esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que, llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 discípulos diciendo: Vayan a la aldea que está frente a ustedes, y cuando entren en ella, hallarán atado un borriquillo en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta: ¿por qué lo desatan?, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Los que habían sido enviados fueron y hallaron como había dicho. Cuando desataban el borriquillo, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el borriquillo? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Trajeron el borriquillo a Jesús y echando sobre él sus mantos, hicieron que Jesús montara encima, y mientras él avanzaba, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos.
Él respondió diciéndoles: Les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: Oh, si conocieras tú también por lo menos en este tu día lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús purifica el templo. Cuando entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, pero no hallaban manera de hacerle algo, porque el pueblo lo escuchaba con mucha atención. La oración, capítulo 13. Hombres y mujeres de oración. En el monte de la Transfiguración, Moisés estuvo presente con Elías, quien había sido trasladado. Fueron enviados como portadores de la luz y la gloria del Padre para su Hijo. Y así se cumplió por fin la oración que elevara Moisés tantos siglos antes. Estaba en el buen monte, dentro de la heredad de su pueblo, testificando en favor de aquel en quien se concentraban todas las promesas de Israel. Tal es la última escena revelada al ojo mortal, con referencia a la historia de aquel hombre tan altamente honrado por el cielo. Ana. De Silo, Ana regresó quedamente a su hogar en Ramatá, dejando al niño Samuel para que, bajo la instrucción del sumo sacerdote, se le educase en el servicio de la casa de Dios. Desde que el niño diera sus primeras muestras de inteligencia, la madre le había enseñado a amar y reverenciar a Dios y a considerarse a sí mismo como del Señor. Por medio de todos los objetos familiares que le rodeaban, ella había tratado de dirigir sus pensamientos hacia el Creador. Cuando se separó de su hijo, no cesó la solicitud de la madre fiel por el niño. Era el tema de las oraciones diarias de ella. Todos los años le hacía con sus propias manos un manto para su servicio, y cuando subía a Silo a adorar con su marido, entregaba al niño este recordatorio de su amor. Mientras la madre tejía cada una de las fibras de la pequeña prenda, rogaba a Dios que su hijo fuese puro, noble y leal. No pedía para él grandeza terrenal, sino que solicitaba fervorosamente que pudiese alcanzar la grandeza que el cielo aprecia, que honrara a Dios y beneficiara a sus conciudadanos. Cuán grande fue la recompensa de Ana, y cuánto alienta a ser fiel el ejemplo de ella. A toda madre se le confían oportunidades de valor inestimables e intereses infinitamente valiosos. El humilde conjunto de deberes que las mujeres han llegado a considerar como una tarea tediosa debiera ser mirado como una obra noble y grandiosa. La madre tiene el privilegio de beneficiar al mundo por su influencia, y al hacerlo impartirá gozo a su propio corazón. A través de luces y sombras, puede trazar sendas rectas para los pies de sus hijos, que los llevarán a las gloriosas alturas celestiales. Pero solo cuando ella procura seguir en su propia vida el camino de las enseñanzas de Cristo, puede la madre tener la esperanza de formar el carácter de sus niños de acuerdo con el modelo divino. El mundo rebosa de influencias corruptoras. Las modas y las costumbres ejercen sobre los jóvenes una influencia poderosa. Si la madre no cumple su deber de instruir, guiar y refrenar a sus hijos, estos aceptarán naturalmente lo malo y se apartarán de lo bueno. Acudan todas las madres a menudo a su Salvador con la oración. ¿Qué orden se tendrá con el niño? ¿Y qué ha de hacer? Cumpla ella las instrucciones que Dios dio en su palabra, y se le dará sabiduría a medida que la necesite. Ana, una mujer de oración. Ana no reprochó a su esposo por el error de su segundo matrimonio. Llevó la pena que no podía compartir con un amigo terrenal a su Padre Celestial, y buscó consuelo únicamente en aquel que había dicho: «Llama y yo responderé». Hay un poder extraordinario en la oración. Nuestro gran adversario constantemente busca apartar al alma tribulada de Dios.
Una apelación al cielo de parte del santo más humilde le causa más pavor a Satanás que los decretos de los gobiernos o los mandatos de los reyes. La oración de Ana no fue escuchada por oídos humanos, pero llegó al oído del Dios de los ejércitos. Fervientemente le rogó a Dios que le quitara su afrenta y le otorgara el don más apreciado por las mujeres de su edad, la bendición de la maternidad. Mientras luchaba en oración, su voz no se escuchaba, pero sus labios se movían y su rostro evidenciaba una profunda emoción. Y ahora le esperaba una prueba mayor a la humilde suplicante. Cuando la mirada del sumo sacerdote, Elí, se posó sobre ella, decidió que estaba ebria. Las orgías de los banqueteos casi habían suplantado a la verdadera piedad en el pueblo de Israel. Aún entre las mujeres había frecuentes ejemplos de intemperancia, y por esto Elí resolvió recurrir a lo que consideraba un reproche merecido. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. 1 Samuel 1:14. Ana había estado en comunión con Dios. Creía que su oración había sido escuchada, y la paz de Cristo llenaba su corazón. Poseía una naturaleza gentil y sensible, pero no se rindió a la pena ni a la indignación ante la injusta acusación de hallarse ebria en la casa de Dios. Con la reverencia debida al ungido del Señor, calmadamente repelió la acusación y declaró la causa de su emoción. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Convencido de que su regaño había sido injusto, Elí respondió: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. En su oración, Ana había hecho un voto que si su pedido le era concedido, dedicaría a su hijo al servicio de Dios. Ella dio a conocer este voto a su esposo, y él lo confirmó con un acto solemne de adoración antes de dejar Silo. La oración de Ana fue contestada, y ella recibió el don por el cual había rogado tan fervientemente. Cuando consideró la respuesta divina a su pedido, llamó a su hijo Samuel, demandado de Dios.